Muy buenos días, mi nombre es César Augusto Hernández, estudiante de didáctica de las TICs. Con mis compañeros Edwin Morales y Omar Blanco vamos a abordar la problemática educativa en Colombia referente a la virtualización de los procesos educativos. Un saludo pues para los compañeros y para el docente Gilberto Sánchez Figueroa. Muchas gracias. Para la presentación vamos a hablar que ese es un análisis de la problemática, como hablábamos, de lo referente a la virtualización en Colombia en los procesos de educación y cómo esto influye y va cambiando la manera de pensar y la manera de abordar la educación y las metodologías que tenemos tradicionales hasta el momento. Hay que tener en cuenta que la problemática principalmente se debe a la falta de infraestructura, de telecomunicaciones, en cuanto al acceso a Internet y a otros medios como celulares. Y en Colombia, mientras las zonas urbanas tienen una gran cobertura, las zonas rurales en general están por fuera de esa cobertura, porque se ha implementado estrategias como la fibra óptica, la cual no puede llegar a grandes distancias, y no se ha tratado pues de generalizar el sistema, por ejemplo, satelital en muchas de las regiones rurales de nuestro país. En la introducción queremos enfatizar que hay una expansión acelerada de la educación virtual en el mundo, lo cual hace una gran presión a Colombia y a nuestros gobiernos de turno, los cuales vinculan esa estrategia de educación virtual a los planes nacionales, a los planes de educación, y esta educación virtual se ve envuelta en las problemáticas de cobertura, en las problemáticas presupuestales que tienen este sistema educativo nuestro, y por ello en muchas ocasiones no se ve el avance que se quiere. Vamos a tocar algunos artículos de periodistas de la revista Semana, por ejemplo, con Julián de Zuviría, quien se pregunta si es cierto que en Colombia se está invirtiendo cada vez más en educación. Él dice: las consecuencias de la ausencia política de Estado en educación es sencilla. Explica que el mecanismo que se debe concertar es crear un Consejo Nacional de Educación. Efectivamente, pues para el año 2015 en la ciudad de Paipa se creó este consejo. También dice Julián de Zuviría que no es cierto que en Colombia se esté invirtiendo cada vez más dinero en educación y que no es una prioridad para los gobiernos de los últimos 20 años. Esto es muy fácil de averiguar si tenemos en cuenta que hoy invertimos menos en los estudiantes de educación superior a lo que se invertía en años anteriores. Si comparamos, por ejemplo, en el año 2000 se invertían 9,1 millones y estudios muestran que para el año 2015 esto decayó a 8,1 millones. Si lo comparamos en el contexto de la región, para esta época del 2015 se invertía un promedio de $3.000 por cada estudiante de educación superior, y países como entre 2009 y 2013 en los distintos países de América Latina, donde se muestra el poco crecimiento de algunos países, por ejemplo, y el gran crecimiento de algunos, o que se han mantenido en una cobertura más del 50%, se ve como Argentina pasa de un 71 a un 76%, por ejemplo Puerto Rico de un 81 a 95%, países como Chile pasan de un 59 a 74%, 74%, pero Colombia pasa solo de un 40 a un 45,5%, ni siquiera cubriendo el 50% de la población que está en edades para recibir el acceso a la educación o sostenerse en el sistema educativo. También podemos mirar una evolución de la inversión pública, que es la que se ofanan en decir los gobiernos. Cada vez hay más inversión en dinero, y es cierto. Pasamos en 19 años, del año 2000 a 2019, de 12.048 millones a 41.040 millones. Es cierto que hay un aumento, pero lo que no se habla es la proporción. La mayoría, más del 50% de este dinero, es para cubrir la carga pensional que dejó la corrupción del Seguro Social de los años 70, de los años 80. Un sistema donde se perdía el dinero de aporte de las pensiones de la mayoría de empleados públicos, entre ellos docentes, y lo que hoy en día sucede es que este dinero viene, pero para cubrir este problema, el Sistema General de Participación, estos recursos en Colombia se van a encubrir un problema de corrupción
muy antiguo con esos dineros del Seguro Social. También la UNESCO hace un contexto en América Latina de la cobertura para la educación inicial. Entonces tenemos que de los 3 a los 6 años, solo el 33% de los niños tienen acceso a la educación inicial, y se pide que sean 3 años como mínimo. En Colombia se ocupa este puesto de una falta de cobertura del 66%, pero con el plan actual de desarrollo, contradiciendo todas estas directrices y el contexto latinoamericano, se quiere reducir de 3 años a 2 años por un simple tema presupuestal. Así, por ejemplo, la Ley 115 del 94, que establecía estos 3 niveles iniciales en Colombia, no sería tenida en cuenta para el Plan Nacional de Desarrollo actual. Tampoco es cierto que estemos marchando a una ruta de convertirnos en el país más educado de América Latina en el 2025, que era la campaña de gobierno, la visión del gobierno anterior, y eso es muy sencillo. Por ejemplo, si miramos el contexto, Colombia no ha querido hacer una reforma profunda de su sistema educativo. En cambio, en el contexto latinoamericano, desde el 98, Chile hizo una profunda reforma que le permitió organizar e impulsar su proceso de pensamiento e interpretación de los estudiantes, vinculando a los docentes a esta reforma y a completos programas de formación. En Perú, por ejemplo, se reconoció el fracaso en las pruebas PISA y se hizo una declaración de emergencia social educativa en el año 2004, lo que les permitió conformar la Comisión Nacional de Educación, y así comenzaron a construir una política pública de largo plazo, de largo aliento, lo cual no se respeta en Colombia, donde se dan palos de ciego y cada gobierno cambia y mira simplemente como un plan político y de 4 años cada uno de los estudios y planes que se dejan en largo plazo de gobiernos anteriores. En el contexto de hace 2 años para acá, en la transición del gobierno anterior al actual, en lugar de un reconocimiento al fracaso en las pruebas PISA, los pocos logros de las pruebas saber de 3º, 5º, 9º y 11, en lugar de esto, lo que se busca es una rivalidad política y mirar los errores políticos anteriores, como cómo la parte presupuestal se iba en el gobierno anterior para programas como Serpilo Paga, debilitando la parte central de la educación, tanto básica como superior, pero no se le puede atribuir solamente a un plan de gobierno todo el contexto histórico, la problemática en educación y la falta de infraestructura actual para el contexto de la educación virtual. Si miramos algunos mecanismos que propone el Consejo Nacional de Educación, que ha venido desde el 2015, desde el gobierno anterior, trabajando con presencia del Ministerio de Educación Nacional, se busca la implementación y los ajustes de los planes y acuerdos alcanzados, y aumentar el impacto de las medidas tanto en calidad como en aseguramiento del derecho a la educación. Pero el país sigue a la espera de los recursos que se estén liberando de sectores como el de defensa para que pueda garantizarse la cobertura en educación. Entonces se sigue aún en deuda con el derecho del joven a la educación, superior, consignado también en la ley de 1994, Ley General de la Educación. El Plan Nacional de Desarrollo 2019 se esperaba que fuese una solución, pero no acierta, y podríamos mirar opiniones de periodistas como Ángel Pérez de la revista Diners, quien nos dice que el Plan Nacional de Desarrollo tampoco buscó un acercamiento con los maestros a través de FECODE, y más grande aún, no tuvo en cuenta documentos institucionales del Ministerio de Educación como los 10 desafíos estratégicos del Plan Decenal de Educación 2016-2016 o iniciativas como Ideas para tejer reflexiones de educación en Colombia 2010-2018 de la Fundación Empresarios por la Educación. También el pedagogo Julián de Subiría concuerda con lo mismo. El Plan Nacional de Desarrollo
carece de diagnóstico, ideas y estrategias para enfrentar la grave problemática de la educación en Colombia. No tiene en cuenta el porqué de la desescolarización, porque el sistema no logra retener a los estudiantes, y no tiene en cuenta la opinión de padres de familia y estudiantes, quienes dicen que al ir a la escuela no les están enseñando lo que realmente necesitan para la vida y que los contenidos siguen siendo los inadecuados para los estudiantes. Bueno, en ese contexto hablamos ahora de la educación virtual y su avance. Es una educación que ha tendido por una educación menos presencial, menos física, más virtual, lo que empezó como un cambio de paradigma para los estudiantes y un desafío en infraestructura y enseñanza para las instituciones, hoy se convertiría en el futuro de la academia. Así avanzan las cifras y ese es el perfil de los colombianos que optan por la modalidad virtual. En el año 2015, en el gobierno anterior, con la Corporación Renate, el Politécnico Gran Colombiano, se inició una convocatoria para que las instituciones de educación superior se animaran al contexto de la educación virtual y empezaran a invertir en esa infraestructura. Se veía para ese entonces que cuando se empezó a implementar la educación virtual, había un 63% de las mujeres que deseaban más esta educación que el 37% de los hombres. Y en la educación presencial los hombres preferían un 48% de esta educación presencial y las mujeres un 52%. Según datos del Ministerio de Educación, del 2011 al 2014 aumentaron las matrículas de educación virtual en un 90% y la tasa se quedó en un promedio en educación virtual de 2015 hacia acá en un 98%. También el Politécnico Gran Colombiano estableció unas habilidades que desarrollan los estudiantes en la modalidad virtual como un atractivo para estimular esta enseñanza. Da mejor oportunidad de aprendizaje. Segundo, hay mayor inclusión, es una educación abierta, es un nuevo modelo educativo que permite renovar el sistema educativo, trae unos nuevos objetos de conocimiento. Sexto, se inscribe en la globalización con el conocimiento, un conocimiento gratuito y de calidad. Séptimo, se puede enseñar aprendiendo, los docentes aprenden, reflexionan, se actualizan. Con estas 7 habilidades podemos reconocer el modelo de educación virtual como uno de los más incluyentes, en donde se han nivelado la remuneración económica y una disminución del tiempo en consecuencia para el empleo, la posibilidad de retomar el ciclo educativo que fuese interrumpido, por ejemplo. Ya para concluir, después de haber planteado la problemática de la virtualización en Colombia, así como la expansión acelerada de estos medios que ha cambiado nuestra cultura, en Colombia las políticas públicas no aciertan en suplir necesidades del contexto de la educación virtual, debido a que los planes de desarrollo para la educación no tienen en cuenta a sus actores y protagonistas, como los docentes o estudiantes. Tampoco tienen en cuenta los estudios previos o contextos latinoamericanos, pretendiendo que una infraestructura netamente urbana y sin impacto contundente en el contexto rural dé respuesta a las necesidades de la educación virtual. Damos las gracias al tutor Gilberto Sánchez por los aprendizajes alcanzados en este módulo de tecnología y educación. Muchas gracias.